Hola, ya he encontrado donde se levantaba la mano en el móvil. Buenas a todos y un beso, que pronto nos vemos. Mira, la gente que nos rodea, los más cercanos, están esperando ver cambios positivos, eh, que las tendencias de una persona más fuertes pues se debiliten. Y cuando eso no es así, o a veces no es así, pues como que dudan de dónde está uno, ¿no? Entonces me ha venido a la cabeza la frase bíblica, por sus frutos les conoceréis. Sí, ujú, Yo me imagino que cuando uno ya esté despierto, viva en la presencia completamente, pues claro, esa presencia es luz y, y hay un cambio lógico, un cambio, claro, sí, lógicamente, sí, pero mientras esté arriba y abajo, pues estás como que no centras, que no tienes una transformación en la sí, tierra. Porque yo sí que creo que el camino verdadero debe conducir a una transformación, a una transformación de la persona. Aunque digamos muchas veces o digas que la persona no se transforma, que puedan quedar tendencias, pero yo creo que la apertura a lo que somos realmente tiene que traer un- una superación de lo limitado, ujú, a ver qué puedes aportar. bien. Creo que hay dos cosas ahí mezcladas. Voy a anotarlas porque se me... Lo primero es, muchos esperan cambios positivos, ¿cierto? Ujú. Sí, De un camino espiritual sí, aparente. Y lo otro es transformar a la persona sí, el trascender el ego, la persona, o cuando tú vives trascender. ya en la presencia, que tiene que ser así, si no, a mí me falla algo. Sí, No es, ¿sabes? Cuando sí, tú sí, te sí. vacías, lógicamente te llena otra cosa y tiene que haber una transformación. Mientras no se dé, es que estamos balanceando entre un lado y otro. En el mejor de los casos, claro. Si tienes algún atisbo, pues bien. Cuando caes en la tendencia, mal. Sí, ¿Entiendes lo que te sí. quiero más o menos preguntar? Ujú. Es un poco difícil el tema porque está tan mezclado y hay un condicionamiento muy fuerte en, no sé si es un condicionamiento o una creencia religiosa de esperar que en la vida espiritual todo sea color de rosa. Algo que dice es correcto. En el camino Mm, aparente espiritual hay momentos de infierno, hay momentos de cielo. mm, Sí. Entonces el buscador espiritual se la pasa del cielo al infierno y del infierno al ya. cielo. Mm. Sí, y entonces Sí, sí. se puede preguntar en algún momento, bueno, pero ¿en dónde estoy? ¿Qué pasa conmigo? Y puede incluso decepcionarse o frustrarse o desesperarse. ¿Sí? Esto a la par de muchos cambios externos que suceden por sí mismos. Algunos, por ejemplo, la parte económica, otros la relación de pareja, otros nada, ¿sí? A algunos no les pasa nada. A otros la parte económica se vuelve más próspera. Nunca se sabe. Lo que caracteriza un camino espiritual es la entrega total a la verdad. ¿Sí? Voy a hacer esta énfasis
para hacer algunas aclaraciones que son importantes en la pregunta que haces y que creo que todos hemos en algún momento pensado. Lo que caracteriza la búsqueda propiamente espiritual es la entrega a la verdad, ¿sí? Pero esa entrega, nadie está dispuesto a la entrega a la verdad. Seamos sinceros, seamos honestos. Nadie está dispuesto ni nadie quiere entregarse totalmente a la verdad. Sea como sea esa verdad, no la voy a definir, no se puede definir, pero indudablemente a ti mm, te va a tocar de alguna manera muy particular y vas a sentir miedo o vas a sentir inquietud porque desafía todas las referencias del personaje, ¿sí? Entonces, lo que caracteriza la búsqueda espiritual, repito, es la entrega total a la verdad, ¿sí? mm, El personaje lo que quiere es tener dinero, salud y que le vaya bien en el mundo, mm, ¿sí? Si usted es honesto, el personaje no quiere ninguna verdad, nada, lo que quiere es mm, que le vaya bien en el mundo, dinero, la profesión, el trabajo, las relaciones de familia, etcétera, etcétera. Porque él es la identificación con el cuerpo. Pero aún así, aunque eso es lo que él crea que es lo que desea, no hay eh, nadie en Satsang que no tenga el fuego por la verdad. Quizás no la entrega total, pero sí hay una búsqueda, hay un fuego que arde ahí. Y también llega a Satsang porque hay un presentimiento de que todo ello que promete el mundo no es malo, tener dinero, salud, etcétera, no es lo que eres, no es la felicidad que eres, es solo una promesa que se aplaza constantemente, ¿sí? Y que muchas veces lleva a la infelicidad. Trabajar, 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 trabajar y que al final te dé un cáncer. ¿Para qué trabajaste tanto? Quizás no te hubiera dado cáncer si no hubieras trabajado de esa manera obsesiva, compulsiva. Nunca se sabe. Eso es solo un ejemplo. Y muchos que incluso en el mundo les ha ido muy mal, buscan refugio en la vida espiritual pensando que les va a ir mejor, ¿sí? Es cierto y es falso. Entonces, esa es la dificultad. Vamos a aclarar por qué es cierto y es falso. ¿Por qué es cierto que les va a ir mejor y por qué es falso? ¿Sí? Muchos llegan a la vida espiritual porque una relación se rompió, alguien murió en la familia, hubo una enfermedad muy grave y entonces dicen debe haber otra cosa, esto no puede ser. Y llegan al camino espiritual buscando que todo mejore, ¿sí? En algunos casos algo mejora, en otros casos no, en algunos casos se empeora, ¿sí? Entonces, cuando se llega al camino espiritual, hay un choque muy abrupto, porque hay un darse cuenta, en algunos casos muy consciente y en otros no tanto, ¿sí? De que la búsqueda de la verdad implica una entrega total. Pero el personaje lo que quiere es obtener, no entregarse. Yo quiero obtener salud, yo quiero tener dinero, yo quiero tener una relación, yo quiero que mis hijos, bla, 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 ¿sí? Entonces, en ese momento hay un tremendo choque, ¿sí? Una tremenda confrontación con el personaje, porque esa contracción lo que quiere es obtener más de lo que cree carecer, pero ese que quiere obtener más de lo que cree carecer, ese personaje, esa contracción,
es la que tiene que desaparecer y desaparece en la entrega, ¿sí? Cosa que suena como lanzarse al abismo, ¿sí? Sin garantías, ¿sí? Así suena. De ahí que el personaje sienta el vértigo y el miedo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a ser? ¿Sí? El personaje no suelta sus expectativas de una mejor vida, ¿sí? Y esa mejor vida es el guión que él tiene en su mente. Es lo que él ha diseñado y él lo ha diseñado no de manera creativa, es el condicionamiento cultural, ¿sí? ¿Qué pasa? Que como realmente el personaje no existe, todo esto es solo un sueño. Esa mejor vida, el guión del personaje me refiero, el guión del personaje es un sueño, ¿sí? En muchas religiones se dice, por ejemplo, que si entregas esto, si entregas esto, se te dará, pero eso es un negocio, es un intercambio, ¿sí? Esto no es un negocio ni un intercambio, ¿sí? Eh, lo que sí sucede es que cuando desaparecen todas las ilusiones del personaje, todas las ilusiones del personaje, todo se da por sí mismo, no como un intercambio, sino como una ley natural. Todo se da por sí mismo. Pero voy a decirlo de esta manera, todo lo que requiere realizar la conciencia a través de esa mente-cuerpo, no el guión del personaje y sus sueños egoístas, sino aquello que la conciencia requiere realizar en esa mente-cuerpo. Todos los medios se dan de maneras a veces milagrosas, ¿sí? Y aquello que no se da, después se descubre que es una bendición en algún punto. Entonces, la gran paradoja de todo esto es que cuando dejas de buscar, se te da. Porque la dinámica del personaje o del buscador es obtener, obtener, obtener por mis medios. Debe ser así, debe ser de esta manera. Los medios son estos, voy a alcanzarlo, ¿sí? Si me esfuerzo, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que ha él hecho con su vida y con su vida en el aspecto funcional. Pero en lo espiritual eso nunca va a funcionar, ¿sí? En lo espiritual, ¿qué pasa? Tú eres una mente-cuerpo, eres realmente la conciencia. Lo que vas, ya nada te falta, ¿sí? Nada te falta, ¿sí? De esa abundancia sucede, lo que se requiere aparece. Y si tienes que hacer algo, vas a hacerlo, ¿sí? Por supuesto, se requiere que tengas salud, pues vas a tener salud, ¿sí? Pero no es alguien individual batallando porque le vaya bien en su vida personal, separada, ¿sí? Es un subproducto, es un subproducto de la vida espiritual. Pero hay que reconocer que lo que dice aquí es cierto. Durante un tiempo va a haber llegar al infierno, al cielo, luego al cielo y luego al infierno. Va a haber una oscilación tremenda, ¿sí? Hasta que esa energía se estabilice, haya más serenidad, ¿sí? Y cuando ya el personaje, esa contracción desaparece,
todo empieza a darse de manera milagrosa y sincrónica. A veces es muy evidente eso, a veces no tanto. A veces no quiero decir que tienes hambre y aparece un pan. Sí, no, tampoco tan milagrosa. Sí, probablemente tengas que seguir trabajando. ¿Por qué no? O probablemente no tengas que seguir ya más trabajando y se van a dar otras cosas. ¿Por qué no? ¿Sí? El asunto es que lo que tiene que allí realizarse en la forma, no en el contenido, tú como conciencia ya lo eres todo, pero lo que tiene que realizarse allí en la forma, todo se va a dar, ¿sí? Entonces sucede una gran paradoja. Me gusta mucho una expresión que escuché hace poco, decir, cuando perdí todo, llegó la abundancia. Sí, porque antes lo que tenía eran ilusiones, ¿sí? Ilusiones en mi pequeño guión de vida buena. Turismo, entretenerse, esto, lo otro, todo eso está bien, ¿sí? Pero si esa es la felicidad, qué poca felicidad hay ahí, depende de algo, ¿sí? Cuando todo lo perdí, llegó la abundancia, me encanta, ¿sí? Porque realmente el de lo que está diciendo es cuando desaparece esa contracción, todo se da. Es evidente, realmente en la contracción también todo se da, pero no se puede ver, no se puede ver que es así, ¿sí? Parece que hay un hacedor individual haciendo las cosas que necesita porque si no las puede perder y va a sufrir, ¿sí? De ahí que muchos se acercan a la vida espiritual con cautela porque sienten que van a perder algo, ¿sí? Y tienen razón, pero no van a perder algo, van a perder todo. Todas sus referencias de lo que ellos creen que es la vida. La vida no es la vida de un ser separado tratando de acumular y pasarla bien para luego morirse. ¿Sí? La vida realmente eres tu conciencia expresándose en la forma con total plenitud. Y lo que se requiera va a estar ahí, de la forma que sea. ¿Sí? Ya sea porque se necesite trabajar o porque llega de otra manera. ¿Sí? Entonces, todo esto es algo que paradójicamente, cuando todas las ilusiones se pierden, llega a la realidad. En ese camino de ir al cielo y al infierno, y del infierno al cielo, ¿sí? Ida y retroceso, muchos pierden una casa, otros ganan la lotería, otros pierden el trabajo, otros encuentran un mejor trabajo. Toda clase de cosas siguen pasando en la forma, ¿sí? Lo único que no cambia es lo que eres y lo que tiene que ser ahí manifestado en la forma, ¿sí? Eso no cambia, ya sea que sea muy vistoso ante el mundo o no, pero indudablemente es la plenitud, es la verdadera plenitud. Y al no haber personaje, obviamente que todo es más fluido, más pleno. ¿Por qué? Porque la contracción es una contracción ante el fluir espontáneo de la vida. Entonces es más gozoso. El cuerpo ya no sufre todo el estrés de la mente. Por ese lado,
hay más salud. Si hay que trabajar, el trabajo se vuelve una cuestión funcional. Al no haber una contracción, la mente es mucho más veloz, astuta y presente. Hasta para el trabajo puede funcionar si ahí se da de esa manera. ¿Sí? Eh, sí, pero el objetivo de la vida espiritual no es la salud, no es el trabajo ni el dinero. Estas cosas son subproductos. El objetivo de la vida espiritual es la verdad. No la podemos representar como una cosa. Los subproductos, si no, no los podemos representar como cosas, ¿sí? Y van a estar ahí si se los requiere. Yo no hablaba de esos frutos, hablaba de frutos como es la alegría interna sin motivo, el gozo, la paz. A veces se tienen y a veces cuando no, los demás tienen una expectativa y te dicen, caray, me pides perdón por esto, pero lo pensarás cambiar, ¿no? Y uno se Sí. queda como diciendo, yo veo que es una tendencia, te callas, ¿no? Porque compacta además, porque ves que es una tendencia y que eso no eres tú, pero está ahí. Me refería más bien a eso, a esa expectativa que tienen Ah, los bueno. demás ante ciertas cosas, pero ha estado bien todo. Pero porque yo no te hablo de tener mejor trabajo, porque estoy conforme con el trabajo que tengo, con la situación que tengo, pero son esas cosas Sí, de la personalidad que se desbocan a veces esa es la y parte entonces segunda tienes de que la pedir. pregunta. Yo lo Mm, quería extender más allá de lo que inicialmente planteaste para todos. sí, Sí, porque sí, creo pero que está eso es bien. algo que algunos ya lo han pensado. Sí. Mm. Pero esa es la segunda parte de tu pregunta que es también importante, ¿sí? De considerar. Sí, porque puede darse el caso y se da. Se la pasa en encuentros espirituales, pero sigue siendo el mismo. O Nadie se peor, lo aguanta. No es tiene el peor caso genio. tuyo, no es el caso tuyo, pero exagerando. Sí, Sí, para dar un poco la idea de lo que quieres sí, plantear. sí, sí, sí. Sí, Se la pasa en encuentros espirituales en todas partes del mundo, estuvo en todos los grupos, se conoció a todos los maestros, ha leído cantidad de libros, pero no ha pasado nada. ¿Sí? Lo digo porque conozco casos. Sí. Por eso esto no se basa en cantidad, en información, cantidad de encuentros, cantidad de maestros, cantidad de libros leídos, cantidad de viajes, cantidad de esto. No, se basa en calidad, en poderse detener en este momento y ver todo lo que no quiero ver, ¿sí? Porque de lo contrario, siempre va a aparecer alguien que te diga, pero tú acabaste de regresar de un encuentro, acabaste de ir, te la pasas en encuentros espirituales y no has cambiado nada. ¿Qué pasa contigo? ¿Sí? Lo estoy extendiendo también. Sí. No ha habido transformación porque no hay disposición. Hay un fuego, pero hay un fuego que fraguando. está bloqueado por la contracción. Ah, ¿Sí? Hay algo que ahí no se ha visto. Siempre hay algo que ahí no se ha visto o no se ha querido ver. Y no se lo quiera ver porque se sabe que eso implica que el personaje se cae con todas sus juguetes imaginarios. ¿Sí? Si realmente hay fuego suficiente, hay anhelo
honesto, el desenlace es inequívoco, es inevitable. De otra manera, siempre habrán atajos, ¿sí? Para hacerlo más demorado. Porque realmente esto es la transformación. En el mundo te verán como un personaje donde hay paz. Ellos no entienden, ¿sí? En el mundo te verán como alguien que al hablar con el que sienten paz, ¿sí? Y te preguntarán esto y te preguntarán lo otro, pero ellos no saben que aquí no hay nadie. Ellos creen que hay un personaje con unas características, ¿sí? Pero no es necesario explicarle nada a nadie, a no ser de que pregunte, porque esto no se basa en ningún proselitismo. Y para que haya la transformación tiene que verse, es igual, es otra manera tiene que verse la verdad con total honestidad, tiene que verse qué es, cuál es, qué es lo que mantengo como Sí, una sí, sí, sí. referencia de lo que soy y que es terriblemente falso, Ujú, ujú, ¿sí? Y que no, eso es un momento de terrible honestidad, porque como todavía aparentemente hay un personaje, el personaje no quiere verse a través de la conciencia, a través de la verdad. Esa es una medida que lo supera y él siente que lo aplasta. Por eso también habrá miedo y muchos encontrarán un atajo para hacer el camino más largo, un atajo y también habrán casos en que solamente se te dice, tú no eres un cuerpo. Creo que hay uno de los maestros, no recuerdo cuál. El maestro le dijo, tú no eres un cuerpo. Eso fue suficiente, se cayó todo. Ahí se cayó todo, ¿sí? Y se le dio lo que se requería, ¿sí? La forma que va a tener es distinta en cada mente-cuerpo. Ese es un caso. En otros tendrán que recorrer atajos y atajos y atajos, ¿sí? Y de alguna manera es muy frecuente en esto que se convirtió la no dualidad. Y esto pasa con todo, con el curso de milagros, con lo que sea, con el Zen, cualquier enseñanza, entre comillas. Convirtió en algo mental, que se sabe muy bien, pero no ha habido transformación. Entonces, como dice Paqui, los demás detectan de que ahí no hay realmente, que ahí no ha pasado nada, ¿sí? Pero puede pasar lo otro también. Y puede pasar y pasa. También conozco casos, ¿sí? Donde hay otra relación con lo que haces, también con los otros. No quiero decir que todo sea siempre pleno y, y agradable. Hay momentos en que puede ponerse muy desagradable, pero algo ha cambiado, ¿sí? Cierto tipo de energía que ya no está tan contraída, ¿sí? Y que está muy atenta. Y eso es precisamente lo que mencionaba Paqui, eso es ya la felicidad que eres, no la felicidad como la búsqueda de algo para ser feliz. Ese ujú. estado o esa evidencia pone con toda claridad, ahí se manifiesta la felicidad y la plenitud que eres como conciencia, ¿sí?
y como personaje, pero no identificado con el personaje. ¿Sí? El personaje está ahí, me refiero a la mente, cuerpo, ¿sí? Porque el personaje también es una forma útil en lo que requiere ser manifestado, ¿sí? Si tienes que cantar en un escenario, ¿sí? Lo que sea. Si tienes que dar un concierto, tocar el piano, lo que sea, dirigir una orquesta. Hay muchos que están despiertos y se dedican a tareas que parecen muy mundanas, pero realmente no lo son, porque están comunicando otra cosa a través de eso, ¿sí? Y eso ha requerido una verdadera transformación, donde el aparente personaje parece mejorar a los ojos de los demás, ¿sí? Es más amable, saluda a la gente, realmente cuando la saluda, no es algo mecánico para salir del paso, ¿sí? Que es el estado de inconsciencia, de no presencia. Realmente la gente se siente saludada. Esos detalles cambian porque el amor florece de manera fresca y no es un amor personal, es un amor total, no dirigido exclusivo. No es un amor exclusivo. Se ve como muy personal, eso está bien, pero es totalmente impersonal, pero no tiene exclusividad, ¿sí? Y puede manifestarse de muchas formas. Cuando digo, por supuesto, lo saben. Cuando digo que no tiene exclusividad, no quiere decir que te acuestas con todos o con todas, ¿sí? No, se manifestará en cada caso como corresponda, pero es el mismo amor, adquiriendo una forma distinta en cada caso, con la secretaria, con la esposa, con la hermana, con los sobrinos, con todos, ¿sí? Eso es fresco, es pleno, por supuesto, todo eso es felicidad también y belleza. Por eso, cuando se pierden todas las soluciones, llega la abundancia. Y por supuesto, ya no me estoy refiriendo como al comienzo a las cosas externas, sino la abundancia en todo sentido, ¿sí? Felicidad, paz, etcétera. Llegan los milagros, llegan las sincronías inexplicables, el asombro, la inocencia, ¿sí? Por eso, todo esto es la mejor cosa que te puede ocurrir. No hay otra, ¿sí? Nada en el mundo te puede dar esto, nada. El encuentro con la verdad no se puede equiparar a nada. ¿Mm? Así es una gracia que estés acá, que estés, no importa donde te creas estar como personaje o como conciencia, ya de hecho estar acá es una gracia.
Muchas gracias, Rafael. Gracias, Paqui. Gracias. Ok, adelante, Nora. Eh, tu respuesta a Paqui casi englobó muchas cosas, pero igual quiero, no sé si volver a repetir, pero tú irás viendo. A mí desde una parte de mi vida, desde que participo presencial y si no por YouTube de los satsang que tú convocas, ya me surge y reconozco que todo es manifestación de la conciencia plena que soy. Por lo tanto, hasta la confusión o actitudes o comportamientos o conductas, ya no tengo forma de juzgarla de bien o de mal. Se cayó eso, o sea, Sí. como que todo es manifestación, ¿ya? Ujú. Entonces, lo siguiente es que también se cayó con los satsang que no tengo nada que hacer, que no tengo nada que cambiar en el mundo, que esto no se trata de las formas, es algo mucho más sutil. No sé cómo expresarlo. Y lo otro es que veo que lo único que es la mirada la que se tiene que limpiar y que, como tú muy bien dices, se da por gracia. Ni siquiera ahí tengo que participar como personaje, sino que se da por gracia, porque se me ha ido dando. No, no, se van cayendo las cosas. No, tampoco cuando Paqui dice los otros. Para mí los otros ya se cayeron. Hay uno solo. No hay otros que me estén evaluando o que estén pensando de mí, si yo he cambiado o no he cambiado. No, somos una sola conciencia manifestándose. Y ahora lo que te iba a preguntar es si es por gracia, si es la visión la que se va limpiando y va careciendo de contenido, ¿no es cierto? Y ya no está centrada la mirada en la forma, sino que en el ser. ¿No será que solo el permitir que por gracia esta mirada se limpie y llegar al ser, vamos a participar en el mundo de otra forma y va a seguir pasando lo mismo, pero yo lo comienzo a vivir lo mismo, pero no es, es de otra manera, de otra, ¿cómo se podría decir? Se vivencia la experiencia no identificándose con ella, sino no dejando de ser, que Sí, es sí, permitir sí, eso, pero tú ya contestaste bastante, pero la pregunta es que eh, ¿no será que ya no tenemos que buscar nada, que ya está todo dado y que simplemente hay que permitir que el ser se exprese en todos nosotros? sí. Bien. Sí, normalmente cuando alguien pregunta suelo ampliar la pregunta para todos, ¿sí? Entonces, como en este caso, las dos preguntas de Paqui lo he hecho así. Esto, me interesa mencionar un poco lo que decías de los otros, porque, y he partido de un ejemplo un poco extremo. Cuando no hay un trabajo de ver lo que es sobre sí mismo, que es lo que mencionas de la mirada, siempre va a haber otro que te lo muestra, lo que no quieres ver. Sí. Entonces, muchas veces, si no hay un trabajo real, esos otros se van a multiplicar
pero mira lo que no quieres ver, ¿sí? Lo que tú dices es ya cuando has hecho un trabajo sobre tu propia mirada, adentro. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué está pasando? En ese trabajo de honestidad, los otros desaparecen porque tú eres ellos, ¿sí? Pero es muy bonito ver esto. eh, cuando no hay separación, bueno, es lo que acabo de decir, los otros desaparecen, tú eres todo, ¿sí? Y todo eso surge espontáneamente de una mirada transparente. No hay nada que esconder, no hay nada que ocultar, no hay nada que mantener, no hay una historia que mantener en el tiempo, una identidad. Todo se vuelve transparente, ¿sí? Cuando no es, eso no sucede, que es el caso extremo que he mencionado, es cuando dice, sucede lo que decía Paqui, quizás no te has transformado suficiente y te muestran lo que no quieres ver, ¿sí? Aún ahí sigue siendo la conciencia manifestando confusión y tendrá el tiempo que requiera, ¿sí? Son como dos aspectos de lo mismo, ¿ves? Por supuesto, cuando hay un trabajo de dirigir la mirada hacia adentro, lo podemos llamar indagación, lo podemos llamar investigación, y todas esas cosas que el ego mantiene se caen por sí mismas. No hay que batallar con nada. Y a partir de ahí, como dices, surge lo que se requiere manifestar realmente en la forma, ¿sí? Ya no como una búsqueda de la felicidad, sino como una expresión de ella, ¿sí? Correcto. Entonces alguno de pronto se casa, quién sabe, es posible, ¿sí? Ya no es para Puede mí, pasar. yo, mi felicidad, sino es la felicidad como se expresa y no sabemos la forma que puede adquirir, porque es totalmente creativa. La conciencia es totalmente creativa y plena, ¿sí? Sí, maravilloso. Muchas gracias. Es maravilloso, maravilloso. Sí, maravilloso. Muchas, muchas gracias. Y Nora, gracias. A veces también te puede pasar que el otro se vuelve un referente de algo maravilloso. Sí. Y tú dices, bueno, pero esta persona, ¿por qué llegó? Persona entre comillas, ¿por qué llegó y tiene estas características? Pero qué maravilloso. Es una sincronía increíble, ¿ves? Eso nadie, ningún personaje puede hacerlo. Calcular y ni no se sabe qué va a pasar. Sí. Entonces todo tiene un movimiento mucho más fluido Más lúdico, lúdico, sí, juguetón, juguetón. entretenido. Más de un juego, sí, Sí, esa es la palabra. Y en lugar de lo que mencionábamos, te sientes realmente unido a todo y a los otros, ¿sí? Entonces, es la manera como la conciencia se expresa en la forma.
Ok, Nora, gracias. Bien. Bueno, vamos a dejar por hoy ahí. Gracias, Paqui. Gracias, Nora. Gracias Gracias a ti. a todos. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Rafael. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.